Tacoma, Washington, septiembre de 1989. El vecindario de Hilltop no es un lugar para débiles. Las calles, devoradas por la epidemia del crack y el avance implacable de las pandillas, se han convertido en un territorio sin ley. La policía, superada y sin fondos, ha comenzado a replegarse, dejando a los ciudadanos a merced del caos. Pero en la calle South Ash, una casa rompe el patrón del abandono. Su dueño es Bill Falk, 32 años, un sargento de infantería curtido tras 12 años de servicio continuo en el 2º Batallón Ranger de los Estados Unidos. Falk no es un civil común. Acaba de regresar de una dura misión en Panamá. Al volver a su hogar, una propiedad en ruinas que compró por solo $10,000 para restaurarla con sus propias manos, nota que la podredumbre criminal ha cruzado el límite. Justo al frente de su porche, una vivienda se ha transformado en el epicentro de la venta de drogas del bloque. Un bastión controlado por miembros de los Crips, una de las organizaciones criminales más peligrosas y violentas del país. Falk decide que no va a huir. Coloca una cámara de video en la ventana del 2º piso, apuntando directamente al búnker de los traficantes. Comienza a registrar matrículas, rostros, transacciones. Los criminales notan la lente. Las amenazas de muerte no tardan en llegar. El aire en Ash Street se vuelve espeso, eléctrico. La violencia no es una posibilidad, es una cuenta regresiva. Sábado, 23 de septiembre. Para demostrar unidad y discutir planes de seguridad comunitaria, el sargento Falk organiza una barbacoa en su patio trasero. Invita a las familias del vecindario, a los niños del bloque. Sabe que el ambiente está al límite, por lo que hace un par de llamadas adicionales. Invita a varios de sus compañeros de armas, soldados de élite del batallón Ranger, y les sugiere un detalle crucial: vengan armados. A las 3 de la tarde, el olor a carne asada se mezcla con la brisa del Pacífico. Hay risas, niños jugando sobre la tierra. Pero al otro lado de la calzada, las miradas son cuchillos. Los miembros de los Crips comienzan el hostigamiento. Primero son gritos. Luego, botellas de vidrio y frutas impactan contra el pavimento de la propiedad de Falk. La línea roja se desvanece. Falk y un pequeño grupo de soldados cruzan la calle. Sus rostros, esculpidos en una calma tensa, no muestran miedo. La advertencia del militar es directa: dejen en paz a los vecinos. La respuesta de los pandilleros es una promesa de fuego: vamos a quemar tu casa, vamos a matarte. A las 6:30 de la tarde, la advertencia física llega sobre ruedas. Un vehículo cruza la calle a baja velocidad. Una ventanilla baja. Un destello rompe la luz del crepúsculo, seguido de un disparo al aire. El mensaje es claro: la tregua ha terminado. Falk mira a las familias, a las madres que abrazan a sus hijos en el interior de su hogar. Comprende que un ataque a gran escala es inminente. Entra a la casa, toma el teléfono y marca el número de la base en Fort Lewis. Su voz no tiembla. Aquí el sargento Falk. Estoy en mi residencia. Estoy a punto de quedar bajo ataque y necesito a cada Ranger disponible en mi posición ahora mismo. En cuestión de minutos, la llamada activa un mecanismo invisible. 15 soldados del 2º Batallón Ranger, fuera de servicio, pero unidos por un código inquebrantable, llegan a South Ash Street. No visten uniformes militares, portan ropa de civil, pero en sus manos cargan sus armas personales: pistolas de grueso calibre, escopetas de combate y rifles semiautomáticos. La disciplina militar transforma la vieja casa de madera en una posición defensiva fortificada. Los soldados se distribuyen estratégicamente. Unos vigilan desde las ventanas del piso superior. Otros se camuflan en la penumbra del porche y detrás de los muros texturizados del patio. Una de las vecinas, armada con un revólver,
Se sitúa junto al teléfono para mantener la línea abierta con el operador del servicio de emergencias. Afuera, la noche cae por completo. El silencio en Hilltop es antinatural, gélido. Los Rangers limpian sus armas en la oscuridad, esperando el movimiento del adversario. Saben que están en suelo estadounidense, pero la preparación psicológica es la misma de un despliegue en territorio enemigo. La orden de Falk es estricta para evitar complicaciones legales posteriores. Disparen a contener, defiendan el perímetro, pero eviten bajas mortales si es posible. Frente a ellos, en las sombras de la acera de enfrente, el grupo de pandilleros crece. 15, 20 personas se agrupan. El brillo de las armas cortas y los cañones largos se refleja bajo la tenue luz de las farolas. 9:20 de la noche. El aire se desgarra. Una ráfaga inicial impacta contra la fachada de madera de la casa del sargento Falk. Las astillas vuelan. El estruendo es ensordecedor. Los atacantes avanzan utilizando los capós y las puertas de los vehículos aparcados como parapetos improvisados. Es un ataque frontal. Una demostración de poder pandillero diseñada para aplastar la resistencia civil. Pero cometieron un error de cálculo fatal. El objetivo de su ataque no es una casa de civiles indefensos, es un nido de ametralladoras invisible, operado por infantería de élite. Al grito de ¡fuego!, los Rangers responden al unísono. La noche se ilumina con fogonazos continuos. El estruendo de los fusiles de asalto y el estallido seco de las escopetas saturan el ambiente. El tableteo de las armas rebota contra las paredes del vecindario, transformando una calle residencial de Tacoma en un auténtico teatro de operaciones bélicas. Los atacantes, acostumbrados a imponer el terror mediante la superioridad armada, se topan con un muro de fuego disciplinado. No hay disparos al azar. Los soldados aplican fuego de supresión por sectores, controlando los ángulos de escape y anulando cada intento de avance criminal. El intercambio de disparos se prolonga durante largos e interminables minutos. Los vecinos del sector se arrastran por los suelos de sus hogares, cubriéndose los oídos mientras el metal choca contra el metal y el humo de la pólvora inunda la atmósfera de Ash Street. De repente, los disparos cesan de golpe. Las armas se quedan sin munición o los tiradores se repliegan ante la llegada inminente de la autoridad. Se han disparado entre 100 y 300 rondas en pleno corazón de la ciudad. Una densa capa de humo gris flota sobre la calzada, oscureciendo la noche. Cuando los primeros destellos azules y rojos iluminan las fachadas perforadas de la calle Ash, la multitud se dispersa en las sombras. Los Rangers permanecen firmes en sus puestos, con las armas abajo, esperando a los oficiales de la ley. El balance del enfrentamiento roza lo milagroso. A pesar de la intensidad del tiroteo y el volumen de plomo derramado, las actas policiales inmediatas no registran heridos de gravedad ni víctimas mortales en el lugar. Hoy en día, la casa que el sargento Falk defendió junto a sus hermanos de armas sigue en pie en un vecindario pacífico, transformado por completo con el paso de las décadas. En una de las paredes interiores, un orificio de bala permanece intacto, sin reparar. Una cicatriz de metal y madera que recuerda el instante preciso en que la disciplina militar y la determinación de un vecindario le cerraron el paso al imperio del miedo en las calles de Tacoma. Esto fue Historias Fantásticas. Recuerda que la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.